Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto, Él me puede oír. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pedro dice en su carta que con las heridas de Jesús somos sanados, y también la llamada de cada uno de nosotros con las heridas que tenemos a ayudar en la sanación de los demás. Aquí tenemos el ejemplo de Mateo, que tiene sus heridas de su pasado, tiene su confusión, pero aquí las heridas, su atadura al mundo, y ahora está sanando alrededor de él. Está sanando los publicanos, los pecadores, las prostitutas, y le convirtió a Mateo, pero esto impactó también a las amistades que él tenía. Interesante como una persona que se convierta cambia su casa, un lugar de invitación a la conversión de los demás. Qué bello ver este ejemplo, como este anhelo. Y el miércoles escuchamos que Jesús haciendo exorcismo. Yo pienso también en Mateo ser exorcista contra los demonios, porque Jesús dio a todos los apóstoles este poder a exorcizar el demonio. Y traté de ver como interesante el Evangelio, que habla que el demonio ahora, que era agresivo, que era violento, atacando a la gente, nadie podía pasar tranquilo en este barrio. Ahora el demonio cambió, que él está sufriendo. ¿Por qué vino aquí? Estaba preguntando el demonio antes del tiempo. Está hablando del tiempo del fin del mundo. ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado, antes del fin del mundo? Entonces, como tenía miedo Satanás del poder de Jesús y sus discípulos, que pensó Satanás que es el fin de él. Significa que es el tiempo para enviarlo al infierno. Ahora Satanás tiene poder sobre la tierra,
Por eso está preguntando que si va a enviarlo antes. Entonces puede ver como al final los violentos, los agresivos, los violadores, los que orgullos que no quieren convertir, va a tener este mismo espíritu de Satanás aquí, va a tener un espíritu de temor, terror y miedo. Y esto nos indica que al final hay justicia y Dios va a juzgar el mundo. Y entendí de Padre Chad Ripperger que los demonios tienen sus límites y sufren en el exorcismo. Y Dios le gusta humillar a los orgullosos. Dijo que a Dios le encanta un exorcista como Mateo humillar a Satanás, como antes era un hombre del mundo, un hombre que amaba al dinero y ahora es un hombre que está liberando gente del demonio. ¿Cómo hizo Dios con Satanás? ¿Qué va a hacer con los orgullosos del mundo, los que piensan que son dioses a los demás, los que exaltan a sus mismos, los que tienen vanagloria, los que sus gastos es para mostrar su poder, su fama y sus talentos para exaltar a sus mismos y olviden de dónde vienen los dones y talentos? Entonces, es un mensaje. Hay dos caminos. Alguien que puede tomar el camino de Mateo, invitar a los demás a acercar a Jesús, escuchar sus palabras, enamorarse con Dios y ser buen discípulo para evangelizar y también ayudar a los afligidos, ayudar a los que tienen necesidades. O puede gastar toda mi energía, justificarme, toda mi energía para que la gente me ama, para que la gente ponga atención sobre mis talentos y olvido la llamada de entregarme al Evangelio completo como los discípulos de Jesús, como los santos, como hoy honoramos el 7 de julio es Beata María Romero Menses. Pedimos especialmente su intercesión al barrio a donde nosotros servimos a los pobres. Ella viene de una familia muy acomodada, dice, pero de gran sensibilidad hacia las necesidades de los más pobres, a quienes socorre regularmente con generosidad. Religiosa del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que en las diversas obras sociales para la formación de los jóvenes, en especial las pobres y abandonadas, trabajó con eficacia difundiendo la devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Beata María Romero, ruega por nosotros. Hermanos, pido sus oraciones por los que están en UCI, por Maylen González Hernández, por José Alexander Hernández, Jos Bailing Sosa, Anielka Alonso, Oliveta Araúz, Amada Mendoza, Kaylin López, Gisela Rocha. En medicina, oremos por Natalio González Ochoa, Fausto Sánchez, Melvin José Obregón, Antonia Orozco Vanega, Hermes Flores, Antonia Blandón, Marta Mendoza Sánchez, Álvaro Correa, Tomás Montenegro Espinosa, Ángela Leiva, Juan Torres, Rodolfo Torres. Faustino Guido Valdero,
Lidia Mairena, Alejandra Blandero, Ernesto José Guevara, Julissa Roja Araúz, Julio Huerta, Abril Bosa y su pariente Irma. En cirugía, oremos por Adalia Barrera, Aida Lisette Martínez, María Xiomara Merino, Rafaela Zamora, Mariela Ponce, Bernarda Mesa, Jamilet Montenegro, Neisy Rodríguez, Juana Jarquín, María José Dávila, Vidania Moreno López, Isidora Montenegro, Juana Luna, Lucía González, María de Jesús Valdía, Julissa Araúz Celedón, Rosa Neira Molinares, Estela Castro, Juan Ramón Altamirano, Santos Rostrán Bermúdez, José Suárez, Pilar Dormus, María Sánchez Remundo Sáenz. Oremos por Juan de Dios Torres Fernando y oremos por Francisco Centeno Rivera, Elmer Díaz Miranda. El sábado también tenía el privilegio visitar los enfermos sábado y domingo. Oremos por estas intenciones del hospital. Leidón Rivas, Carlos Orellana, Yvette Bermúdez, Roberto Gutiérrez, Andreas Chávez, Dora Isabel Altamirano, Jairo Méndez, Juan Carlos Zamora, William Araúz, Petrona Pérez Díaz, Rosa Emilia, María Jesús L.U. del Socorro Velázquez, Leticia Rivera Paz, Epafania Hernández Flores, Rodolfo Torres Solis, Juan Panfilo, Balmeceda Cardosa, Andrea Leiva, Concepción Hernández, Raimundo Sáenz, María José Castro. Oremos por Juan Jarquín Brando, Elario García, Elvin Moncar, Milton Joel López, Roberto Antonio Ruiz López, Tomás Antonio Martínez Araúz, Leisis Jarquín Castellón. Oremos por otra intención, por el eterno descanso de William Alberto Ruiz Ramírez, consolación a su familia. Por la intención de Rosa Amanda Castrillo Romero. Por la intención de Julissa del Carmen Araúz Celedón. Por Hermelinda Montenegro, por Maribel Castro. Oremos por Francella Maciel Picado González, Clemente de Jesús Osegada, por el matrimonio Rodríguez Castro, el bebé Criselia Rachel, matrimonio de Delsin Ramos y Yadira Valles, por Saúl Ferrefino, por sus intenciones. El matrimonio de Sarita Isabel Ochoa Aguilar y Gilbert Martínez. Por Juana Osejo González, por Indalia Mesa Mendoza, por Jorge Matamoros, eterno descanso, por la niña Nahid Mauriete Ruiz Castro, familia Rivera García, Victorina Zamoran Rodríguez, Jade Rizo Zamoran, la madre Julieta María, delicada de salud y por su comunidad. Oremos por Damaris Blandón Boveda, por Juan Sobalvaro Damaris Blandón, Yvette Bermúdez, joven Ernesto Castro, por su cumpleaños, doña Irma de González y su hija Aurora González, Judith Mercedes Palacios González por su salud, Jamilet Jarquín, y la jovencita Jenny Francis
Rivas Blandón. Y todas las peticiones que recibimos de los demás, oremos por esas intenciones. Examen de conciencia. Examina tu conciencia. Recuerda los pecados preguntándote sin prisa lo que has hecho contra los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, con plena advertencia y pleno consentimiento. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿He adquirido en serio alguna duda contra las verdades de la fe? ¿He llegado a negar la fe o alguna de sus verdades en mis pensamientos o delante de los demás? ¿He desesperado de mi salvación o he abusado de la confianza en Dios, presumiendo que no me abandonaría para pecar con mayor tranquilidad? ¿He murmurado interna o externamente contra el Señor cuando me ha acaecido alguna desgracia? ¿He abandonado los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación? ¿He procurado alcanzar la debida formación religiosa? ¿He hablado sin reverencia de las cosas santas, de los sacramentos, de la Iglesia, de sus ministros? ¿He abandonado el trato con Dios en la oración o en los sacramentos? ¿He practicado la superstición o el espiritismo? ¿Pertenezco a alguna sociedad o movimiento ideológico contrario a la religión? ¿He recibido indignamente algún sacramento? ¿He leído o retenido libros, revistas o periódicos que van contra la fe o la moral? ¿Los di a leer a otros? ¿Trato de aumentar mi fe y amor a Dios? ¿Pongo los medios para adquirir una cultura religiosa que me capacite para ser testimonio de Cristo con el ejemplo y la palabra? ¿He hecho con desganas las cosas que se refieren a Dios? Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿He blasfemado? ¿Lo he hecho delante de otros? ¿He hecho algún voto, juramento o promesa y he dejado de cumplirlo por mi propia culpa? ¿He honrado el santo nombre de Dios? ¿He pronunciado el nombre de Dios sin respeto, con enojo, burla o de alguna manera poco reverente? ¿He hecho un acto de desagravio, al menos interno, al oír alguna blasfemia o al ver que se ofende a Dios? ¿He jurado sin verdad? ¿Lo he hecho sin necesidad, sin prudencia o por cosa de poca importancia? ¿He jurado hacer algún mal? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse de mi acción? Tercer mandamiento: santificar los días de fiesta, y del 1 al 4 mandamiento de la Iglesia. Creo todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Discuto sus mandatos olvidando que son mandatos de Cristo. He faltado a misa los domingos o fiestas de guardar. ¿Ha sido culpa mía? ¿Me he distraído voluntariamente o he llegado tan tarde que no he cumplido con el precepto? ¿He impedido que oigan la Santa Misa los que dependen de mí? ¿He guardado el ayuno una hora antes del momento de comulgar? ¿He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad urgente en un día de precepto? ¿En actividades que impiden el culto debido a Dios o el descanso necesario del espíritu y del cuerpo? ¿He observado la abstinencia durante los viernes de Cuaresma? ¿He rezado alguna oración o realizado algún acto de penitencia los demás viernes del año en los que no he guardado la abstinencia? ¿He ayunado y guardado abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo? ¿Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote en la última confesión? ¿He hecho penitencia por mis pecados? ¿Me he confesado al menos una vez al año? ¿Me he acercado a recibir la comunión en el tiempo establecido
para cumplir con el precepto pascual? ¿Me he confesado para hacerlo en estado de gracia? ¿Excuso o justifico mis pecados? ¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado grave? ¿He comulgado después alguna vez? Cuarto mandamiento: honrar a padre y a madre. Hijos, ¿he desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿Tengo un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan? ¿Me doy cuenta de que esta reacción está ocasionada por la soberbia? ¿Les he entristecido con mi conducta? ¿Les he amenazado o maltratado de palabra o de obra, o les he deseado algún mal grave o leve? ¿He sido responsable ante mis padres por el esfuerzo que hacen para que yo me forme, estudiando con intensidad? ¿He dejado de ayudarles en sus necesidades espirituales o materiales? ¿Me dejo llevar del mal genio y me enfado con frecuencia y sin motivo justificado? ¿Soy egoísta con las cosas que tengo y me duele dejarlas a los demás hermanos? ¿He reñido con mis hermanos? ¿He dejado de hablarme con ellos y no he puesto los medios necesarios para la reconciliación? ¿Soy envidioso y me duele que otros destaquen más que yo en algún aspecto? ¿He dejado mal ejemplo a mis hermanos? Padres, ¿desobedezco a mis superiores en cosas importantes? ¿Permanezco indiferente ante las necesidades, problemas y sufrimientos de las personas que me rodean, singularmente de los que están cerca de mí por razones de convivencia o trabajo? ¿Soy causa de tristeza para mis compañeros de trabajo por negligencia, descortesía o mal carácter? ¿He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares o profesionales? ¿Les he entristecido con mi conducta? ¿He corregido a mis hijos en sus defectos o se los he dejado pasar por comodidad? ¿Lo he hecho con justicia y por amor a ellos? ¿O me dejo llevar por motivos egoístas o de vanidad personal, porque me molestan, porque me dejan mal ante los demás o porque me interrumpen? ¿Les he amenazado o maltratado de palabra o de obra? ¿O les he deseado algún mal grave o leve? ¿He ayudado a mi familia, a las personas que viven en mi casa o que dependen de mí, a cumplir sus deberes religiosos y de evitar las malas compañías? ¿Me preocupo de modo constante por su formación en el aspecto religioso? ¿He abusado de mi autoridad y ascendiente forzando a mi familia a recibir los sacramentos sin pensar que por vergüenza o excusa humana podrían hacerlo sin las debidas disposiciones? ¿He impedido que mis hijos sigan la vocación con que Dios les llama a su servicio? ¿Les he puesto obstáculos o les he aconsejado mal? Al orientarles a mis hijos en su formación profesional, ¿me he guiado por razones objetivas de capacidad y medios o he seguido los dictados de mi vanidad o egoísmo? ¿Me he opuesto a su matrimonio sin causa razonable? ¿Permito que trabajen o estudien en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo? ¿He descuidado la natural vigilancia en las reuniones de chicos y chicas? ¿Soy prudente a la hora de orientar sus diversiones? ¿Me preocupo de que los programas de televisión y películas que ven sean morales de acuerdo con la doctrina cristiana? ¿He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa? ¿Sacrifico mis gustos, caprichos y diversiones
para cumplir con mi deber de dedicación a la familia? ¿Procuro hacerme amigo de mis hijos? ¿He sabido crear un clima de familiaridad, evitando la desconfianza y los modos que impiden la legítima libertad de los hijos? ¿Doy a conocer a mis hijos el origen de la vida de un modo gradual, acomodándome a su mentalidad y capacidad de comprender, anticipándome ligeramente a su natural curiosidad? ¿Evito los conflictos con los hijos, quitando importancia y pequeñeces que superan con un poco de perspectiva y sentido del humor? ¿Hago lo posible por vencer la rutina en el cariño a mi esposo o esposa? ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida familiar? ¿He reñido con mi esposo, esposa? ¿Ha habido malos tratados de palabra o de obra? ¿He fortalecido la autoridad de mi cónyuge evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos? ¿Le he desobedecido o injuriado? ¿He dado con ellos mal ejemplo? ¿Me quejo delante de la familia de la carga que suponen las obligaciones domésticas? ¿He dejado demasiado tiempo solo a mi cónyuge? ¿He procurado avivar la fe en la providencia y ganar lo suficiente para poder tener o educar a mis hijos? Pudiendo hacerlo, he dejado de ayudar a mis parientes en sus necesidades espirituales o materiales. Quinto mandamiento: no matarás. ¿Procuro evitar enemistad, odio o rencor hacia alguien? ¿He dejado de hablarme con alguien y me niego a la reconciliación o no hago lo posible por conseguirla? ¿Evito que las diferencias políticas o profesionales degeneren en disposición, malquerencia u odio hacia las personas? ¿He deseado un mal grave al prójimo? ¿Me he alegrado de los males que le han ocurrido? ¿Me he dejado dominar por la envidia? ¿Me he dejado llevar por la ira? ¿He causado con ello disgusto a otras personas? ¿He despreciado a mi prójimo? ¿Me he burlado de otros o les he criticado, molestado o ridiculizado? ¿He maltratado de palabra o de obra a los demás? ¿Pido las cosas con malos modales, faltando a la caridad? ¿He llegado a herir o quitar la vida al prójimo? ¿He sido imprudente en la conducción de vehículos? ¿He practicado o colaborado en la realización de algún aborto? ¿He abortado o inducido a alguien a abortar, sabiendo que constituye un pecado gravísimo que lleva consigo la excomunión? ¿He contribuido a adelantar la muerte a algún enfermo con pretexto de evitar sufrimientos o sacrificios, sabiendo que la eutanasia es un homicidio? Con mi conversación, mi modo de vestir, mi invitación a presenciar algún espectáculo o con el préstamo de algún libro o revista, ¿he sido la causa de que otros pecasen? ¿He tratado de reparar el escándalo? ¿He descuidado mi salud? ¿He atentado contra mi vida? ¿Me he embriagado, bebido con exceso o tomado drogas? ¿Me he dejado dominar por la gula, es decir, por el placer de comer y beber más allá de lo razonable? ¿Me he deseado la muerte sin someterme a la providencia de Dios? ¿Me he preocupado del bien del prójimo, avisándole del peligro material o espiritual en que se encuentre o corrigiéndole como pide la caridad cristiana? ¿He descuidado mi trabajo faltando a la justicia en cosas importantes? ¿Estoy dispuesto a reparar el daño que se haya seguido de mi negligencia? ¿Procuro acabar bien el trabajo pensando que a Dios no se le debe ofrecer cosas mal hechas? ¿Realizo el trabajo con la debida pericia y preparación?
¿He abusado de la confianza de mis superiores? ¿He perjudicado a mis superiores o subordinados o a otras personas haciéndoles un daño grave? ¿Facilito el trabajo o estudio de los demás o los entorpezco de algún modo? Por ejemplo, con rencillas e interrupciones. ¿He sido perezoso con el cumplimiento de mis deberes? ¿Retraso con frecuencia el momento de ponerme a trabajar o estudiar? ¿Tolero abusos o injusticias que tengo obligaciones de impedir? ¿He dejado por pereza que se produzcan graves daños en mi trabajo? ¿He descuidado mi rendimiento en cosas importantes con perjuicio de aquellos para quienes trabajo? Sexto y noveno mandamiento. ¿Me he entretenido con pensamientos o recuerdos deshonestos? ¿He traído a mi memoria recuerdos o pensamientos impuros? ¿Me he dejado llevar de malos deseos contra la virtud de la pureza, aunque no los haya puesto por obra? ¿Había alguna circunstancia que los agravase? ¿Parentesco, matrimonio o consagración a Dios en las personas a quienes se dirigía? ¿He tenido conversaciones impuras? ¿Las he comenzado yo? ¿He asistido a diversiones que me ponían en ocasión próxima de pecar? ¿Bailes, cines o espectáculos inmorales, malas lecturas o compañías? ¿Me doy cuenta de que ponerme en esas ocasiones es ya un pecado? ¿Guardo los detalles de modestia que son la salvaguardia de la pureza? ¿Considero esos detalles tonterías? Antes de asistir a un espectáculo o leer un libro, me entero de su calificación moral para no ponerme en ocasión próxima de pecado, evitando así la deformación de conciencia que pueda producirme. ¿Me he entretenido con miradas impuras? ¿He rechazado las sensaciones impuras? ¿He hecho acciones impuras, solo o con otras personas? ¿Cuántas veces? ¿Del mismo o distinto sexo? ¿Había alguna circunstancia de parentesco o afinidad que le diera especial gravedad? ¿Tuvieron consecuencia esas relaciones? ¿Hice algo para impedirlas? Después de haberme formado la nueva vida, ¿he cometido algún otro pecado contra la pureza? ¿Tengo amistades que son ocasión habitual de pecado? ¿Estoy dispuesto a dejarlas? En el noviazgo, ¿es el amor verdadero su razón fundamental? ¿Vivo el constante y alegre sacrificio de no convertir el cariño en ocasión de pecado? ¿Degrado el amor humano confundiéndolo con el egoísmo y con el placer? El noviazgo debe ser una ocasión de ahondar en el afecto y el conocimiento mutuo. Procuro evitar un afán de posesión, practicando el espíritu de entrega, de comprensión, de respeto, de delicadeza. Me acerco con más frecuencia al sacramento de la penitencia durante el noviazgo para tener más gracia de Dios. Esposos, ¿he usado indebidamente el matrimonio? ¿He negado su derecho al otro cónyuge? ¿He faltado a la fidelidad conyugal con deseos de obra? ¿Hago uso del matrimonio solamente en aquellos días en que no puede haber descendencia? ¿Sigo este modo de control de la natalidad sin razones graves? ¿He usado preservativo o tomado fármacos para evitar los hijos? ¿He inducido a otras personas? ¿He influido de alguna manera consejos, bromas o actitudes en crear un ambiente antinatalista? Séptimo y décimo mandamiento. ¿He robado algún objeto o alguna cantidad de dinero? ¿He reparado o restituido pudiendo hacerlo?
¿Estoy dispuesto a realizarlo? ¿He cooperado con otros en algún robo o hurto? ¿Había alguna circunstancia que los agravase? Por ejemplo, que se tratase de un objeto sagrado. ¿La cantidad o el valor de lo apropiado era de importancia? ¿Retengo lo ajeno contra la voluntad de su dueño? ¿He perjudicado a los demás con engaños, trampas o coacciones en los contratos o relaciones comerciales? ¿He hecho daño de otro modo a sus bienes? ¿He engañado cobrando más de lo debido? ¿He reparado el daño causado o tengo la intención de hacerlo? ¿He gastado más de lo que me permite mi posesión? ¿He cumplido debidamente con mi trabajo, ganándome el sueldo que me corresponde? ¿He dejado de dar lo conveniente para ayudar a la iglesia? ¿Hago limosna según mi posesión económica? ¿He llevado con sentido cristiano la carencia de cosas superfluas o incluso necesarias? ¿He defraudado a mi cónyuge en los bienes? ¿Retengo o retraso indebidamente el pago de jornales o sueldos? ¿Retribuyo con justicia el trabajo de los demás? En el desempeño de cargos o funciones públicas me he dejado llevar del favoritismo, acepción de personas, faltando a la justicia. ¿Cumplo con exactitud los deberes sociales? ¿Pago de seguros sociales con mis empleados? ¿He abusado de la ley con perjuicio de terceros para evitar el pago de los seguros sociales? ¿He pagado los impuestos que son de justicia? ¿He evitado o procurado evitar, pudiendo hacerlo desde el cargo que ocupo, las injusticias, los escándalos, hurtos, venganzas, fraudes y demás abusos que dañan la convivencia social? ¿He prestado mi apoyo a programas inmorales y anticristianos de acción social y política? Octavo mandamiento. ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? ¿Miento habitualmente porque es en cosas de poca importancia? ¿He descubierto sin justa causa defectos graves de otra persona, aunque sean ciertos, pero no conocidos? ¿He reparado de alguna manera hablando de modo positivo de esa persona? ¿He calumniado, atribuyendo a los demás lo que no era verdadero? ¿He reparado el daño o estoy dispuesto a hacerlo? ¿He dejado de defender al prójimo difamado o calumniado? ¿He hecho juicios temerarios contra el prójimo? ¿Los he comunicado a otras personas? ¿He rectificado ese juicio inexacto? ¿He revelado secretos importantes de otros, descubriéndolos sin justa causa? ¿He reparado el daño seguido? ¿He hablado mal de otros por frivolidad, envidia o por dejarme llevar del mal genio? ¿He hablado mal de los demás, personas o instituciones con el único fundamento de que me contaron o de que se dice por ahí? Es decir, ¿he cooperado de esta manera a la calumnia y a la murmuración? Tengo en cuenta que las discrepancias políticas, profesionales o ideológicas no deben ofuscarme hasta el extremo de juzgar o hablar mal del prójimo, y que esas diferencias no me autorizan a descubrir sus defectos morales, a menos que lo exija el bien común. ¿He revelado secretos sin justa causa? ¿He hecho uso en provecho personal de lo que sabía por silencio de oficio? ¿He reparado el daño que causé con mi actuación? ¿He abierto o leído correspondencia u otros escritos que por su modo de estar conservados se desprende de que sus dueños no quieren darlos a conocer?
He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que las mantenían. Antes de confesarse, dolor sincero por los pecados cometidos. El acto esencial de la penitencia por parte del penitente es la contrición, o sea, un rechazo claro y decidido del pecado cometido, junto con el propósito de no volver a cometerlo, por el amor que se tiene a Dios y que renace con el arrepentimiento. La contrición, entendida así, es el principio y el alma de la conversión, de la metanoia evangélica que devuelve el hombre a Dios, como el hijo pródigo que vuelve al Padre, y que tiene en él el sacramento de la penitencia, su signo visible, perfeccionador de la misma atrición. Por ello, de esta contrición de corazón depende la verdad de la penitencia. Es bueno recordar que contrición y conversión son aún más un acercamiento a la santidad de Dios, un nuevo encuentro de la propia verdad interior, turbada y trastornada por el pecado, una liberación en lo más profundo de sí mismo y con ello una recuperación de la alegría perdida, la alegría de ser salvados, que la mayoría de los hombres de nuestros tiempos ha dejado de gustar. El propósito de no volver a cometer el pecado confesado o enmienda es señal de arrepentimiento genuino y sincero. No es necesario prometer que jamás se pecará en el futuro. La resolución de evitar ponerse en ocasión de pecado es muestra suficiente de un arrepentimiento sincero. La ayuda de la gracia de Dios junto con la intención de rectificar dará la fortaleza para resistir y vencer las tentaciones en el futuro. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Confesión de los pecados. Se puede empezar con la señal de la cruz y saludar al sacerdote con bendígame Padre, porque he pecado. El sacerdote le contestará y entonces se puede decir las palabras que le dijo San Pedro a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A continuación se dice el tiempo que hace de la última confesión. Mi última confesión fue hace días, meses o años. Se dicen los pecados que se recuerden, empezando con los más difíciles. Si se ha recibido alguna absolución general, hay que decírselo al sacerdote junto con los pecados mortales que se perdonaron. Si se tiene duda, se siente vergüenza o no se sabe cómo confesarse, se le dice claramente al sacerdote. Él le ayudará siempre a hacer una buena confesión. Basta con que se conteste honestamente a sus preguntas. Nunca debe callarse un pecado por vergüenza o por temor. Hay que confiar siempre en la misericordia de Dios, que es nuestro Padre y quiere perdonarnos. Si no se recuerda ningún pecado mortal, es bueno confesar al menos algunos veniales diciendo al final: me arrepiento de todos los pecados de mi vida pasada, especialmente, y menciona el pecado. Particularmente arrepentido, por ejemplo, contra la caridad o la castidad. El sacerdote nos dará la penitencia y algunos consejos que nos ayudarán a ser mejores cristianos. Se escucha ahora con atención las palabras de la absolución, contestando al final: Amén. La penitencia debe cumplirse lo antes posible. La penitencia disminuirá el castigo temporal debido a los pecados ya perdonados. Después de confesarse, dad gracias a Dios por haberle perdonado de nuevo. Si más tarde se acuerda de algún pecado mortal que no haya confesado, puede estar seguro que le ha sido también perdonado,
pero debe decirlo en la próxima confesión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la humildad. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser admirado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Concédeme, Señor, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo de obrar, para procurar vuestra gloria en el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Señor, dame el balance divino en mi vida. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración de Santa Teresita del Niño Jesús para alcanzar la humildad. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro, puesto que sabéis esto. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Te ruego, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que yo intente colocarme por encima de los demás. Yo sé bien, Dios mío, que al alma orgullosa tú la humillas y que a la que se humilla le concedes una eternidad gloriosa. Por eso quiero ponerme en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso, Dios mío, quiero reconocer que he pecado, que necesito volver a ti, fundar mi esperanza solo en ti para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia. Te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Letanía del Santo Cristo Negro. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Jesús amable, ten misericordia de nosotros. Jesús admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten misericordia de nosotros. Jesús, mensajero del plan divino, ten misericordia de nosotros. Jesús Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Jesús pacientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús obedientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, ten misericordia de nosotros. Jesús amante de la castidad, ten misericordia de nosotros. Jesús amador nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios de paz, ten misericordia de nosotros. Jesús autor de la vida, ten misericordia de nosotros. Jesús modelo de virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús celoso de la salvación de las almas, ten misericordia de nosotros. Jesús nuestro Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús nuestro refugio, ten misericordia de nosotros. Jesús Padre de los pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús tesoro de los fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús Pastor bueno, ten misericordia de nosotros.
Jesús, verdadera luz, ten misericordia de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten misericordia de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten misericordia de nosotros. Jesús, alegría de los ángeles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten misericordia de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten misericordia de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten misericordia de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten misericordia de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Jesús, propicio, perdónanos. Jesús, propicio, escúchanos. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De las acechanzas del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu impuro, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu natividad, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu divinísima vida, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu agonía y pasión, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus sufrimientos, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, que quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amare, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.